Tragedia navideña en Veracruz. A ver, amigos, hay noticias que de verdad uno ni siquiera quisiera dar, sobre todo cuando estamos en estas fechas donde se supone que todo debería ser reunión y alegría, pero la realidad nos golpea y hay que informarla tal cual es. El accidente que sacudió a Sontecomatlán esta Nochebuena ha tenido una actualización muy dolorosa y es importante que conozcan los detalles oficiales que acaban de salir. Originalmente, pues manejábamos una cifra que ya era terrible, pero la gobernadora Rocío Nale ha tenido que salir a confirmar lo que nadie quería escuchar. El número de víctimas fatales ha subido y ya no estamos hablando de 8 personas, sino de 10 vidas que se apagaron en ese barranco. Vamos a recordar un poco el contexto para entender la magnitud de esto. Un autobús de la línea Conexión venía de la Ciudad de México con destino a Chicontepec. La mayoría de los pasajeros eran personas que hicieron el esfuerzo de viajar para llegar a la cena de Navidad con sus familias. Lamentablemente, la volcadura fue brutal y aunque en el primer reporte se contabilizaron 8 fallecidos, las heridas de 2 personas más fueron tan graves que no lograron sobrevivir en las horas posteriores al impacto. Y aquí hay un tema que muestra lo complejo que fue este accidente, porque no solo hablamos de los fallecidos, sino de los sobrevivientes. Hay 19 personas que siguen luchando por su recuperación y ojo con este dato. La emergencia fue tan grande que rebasó la capacidad local inmediata. La gobernadora explicó que la atención médica se tuvo que coordinar entre 2 estados, pero imaginen la logística de ese momento. Ambulancias moviéndose no solo hacia los hospitales de Veracruz como los del sistema IMSS Bienestar que recibieron a la mayoría, sino que también hubo que pedir apoyo y trasladar heridos a hospitales privados en Huejutla, en el estado de Hidalgo. Y esto nos habla de un sistema de salud que tuvo que estirarse al máximo para intentar salvar a estas personas en plena Navidad. Hubo un caso específico que relató la autoridad y que pone la piel chinita. Una de las víctimas estaba en una condición tan crítica que no había forma de atenderla en la región serrana. Tuvieron que activar un puente aéreo de emergencia. Un helicóptero realizó el traslado desde Chicontepec hasta el puerto de Tuxpan el mismo 25 de diciembre. Fue una carrera contra el tiempo para una cirugía urgente y algo que hay que reconocerle a las autoridades. Por fortuna, el reporte indica que esta persona trasladada por aire ya está en recuperación, pero el despliegue nos da una idea de la gravedad de los traumatismos. No fue un simple despiste en la carretera, fue una caída que destrozó el vehículo y que dejó una escena muy fuerte. Las imágenes que circularon en redes sociales de la gente tranquila minutos antes contrastan horriblemente con el desenlace. Ahora, la gran pregunta que queda en el aire y que las autoridades tendrán que responder con peritajes muy serios es la siguiente. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue falla mecánica? ¿Fue error humano? ¿Fueron las condiciones del camino? Porque 10 familias hoy están en duelo y 19 más están en la incertidumbre de un hospital. El gobierno ha dicho que los seguros se activarán y habrá apoyo, lo cual es lo mínimo indispensable. Esta actualización nos deja un sabor muy amargo en el cierre del año. Sontecomatlán y Chicontepec están de luto. Desde aquí vamos a seguir muy pendientes de la evolución de los heridos, esperando que esa cifra de 10 fallecidos ya no se mueva más. Cuídense mucho de verdad si andan en carretera, porque ya vimos que en un segundo todo cambia. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Infierno químico en la Córdoba, Veracruz. Vaya susto y vaya caos el que se vivió este viernes por la mañana en una de las autopistas más transitadas y, hay que decirlo, más complicadas de nuestro estado. Si ustedes tenían planeado circular por la Córdoba, Veracruz, seguramente se toparon con un colapso total. Y no fue para menos.
porque no estamos hablando de un choque laminero, sino de una carambola masiva con un ingrediente de altísimo riesgo que puso a correr a todos. Imaginen la escena, a la altura de la gasolinera Los Cafetos. Fierros retorcidos por todos lados, 8 vehículos involucrados y en medio de todo eso, una pipa cargada con químicos peligrosos. Todo esto se desató antes de las 8 de la mañana. Fue un efecto dominó impresionante que involucró desde autos particulares hasta transporte de carga y autobuses de personal. El saldo que reportan las autoridades de Protección Civil y Capufe es alarmante. 33 personas lesionadas en un solo evento. Los servicios de emergencia tuvieron que aplicar lo que llaman un triaje, que es básicamente clasificar rápido a los heridos para saber a quién atender primero para salvarle la vida. De esos 33 heridos, la situación se puso crítica para 4 de ellos. Tuvieron que ser trasladados de urgencia a hospitales en Córdoba y Orizaba porque su estado de salud era muy delicado. La mayoría de los lesionados eran trabajadores que iban en su transporte de empresa y que de un momento a otro se vieron envueltos en este accidente múltiple, pero lo médico no fue el único problema. Aquí viene la parte que complicó todo el rescate, porque uno de los vehículos pesados involucrados era un camión cisterna, una pipa que transportaba hipoclorito de sodio y, para quienes no ubiquen el término, es un material que requiere un manejo muy cuidadoso. El riesgo de una fuga tóxica en medio del accidente obligó a los bomberos a establecer un perímetro de seguridad muy estricto. No podían simplemente llegar y cortar fierros con las quijadas de la vida sin asegurarse primero de que esa pipa no tuviera una fuga que pudiera intoxicar a los paramédicos o a las mismas víctimas atrapadas. Fue una maniobra de alta tensión, con los equipos de rescate trabajando bajo presión y sabiendo que tenían una bomba de tiempo química a unos metros de distancia. Evidentemente, esto paralizó toda la autopista. La Guardia Nacional tuvo que cerrar por completo el sentido hacia Veracruz. Las filas de tráilers y autos se volvieron kilométricas en cuestión de minutos. Mucha gente fue desviada hacia la carretera federal, que también terminó saturándose. Y bueno, aunque Capufe anunció que liberaron la vía cerca de las 10 de la mañana, pues el desahogo del tráfico tardó horas. Pero esto nos lleva a reflexionar sobre la seguridad en ese tramo, porque la autopista Córdoba-Veracruz parece que no da tregua. Entre las reparaciones constantes, el clima de la zona y el exceso de velocidad, se ha vuelto una ruleta rusa. Y si a eso le sumamos transporte de materiales peligrosos circulando en horas pico, la combinación es, como vimos hoy, desastrosa. Por fortuna, hasta el momento de grabar esto no se reportaron fallecidos en el lugar, pero estaremos muy atentos a la evolución de esas 4 personas que están graves en el hospital. Es un recordatorio, repito, brutal, de que en esa autopista no se puede bajar la guardia ni un segundo. Manejen de verdad en estas fechas con muchísima precaución. Noticias locales. Otra tragedia navideña en Veracruz. Parece mentira, pero las carreteras del norte de Veracruz están atravesando una racha verdaderamente preocupante en este cierre de año. Apenas estábamos asimilando la tragedia de Nochebuena en la sierra y este viernes 26 de diciembre, pues nos despertamos con otra noticia que nos pone los pelos de punta. Otra vez un autobús de pasajeros, otra vez en la zona norte y otra vez una volcadura que pudo terminar en una catástrofe mucho mayor. Esta vez el escenario fue el municipio de Pánuco. Las imágenes que nos llegan desde allá son impactantes. Un autobús enorme recostado fuera del camino en medio de la maleza con pasajeros que vivieron momentos de terror absoluto. Los hechos ocurrieron muy temprano, a las 5:30 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. La unidad involucrada es de la línea Alba Plus, un autobús azul que cubría una ruta larga, venía desde Monterrey, Nuevo León, y su objetivo era llegar hasta Huejutla, en la Huasteca hidalguense. Es una ruta muy utilizada por paisanos y gente que trabaja en el norte y baja a ver a la familia. El accidente sucedió en el tramo entre Chaquicí y Manguitos, y según los primeros
reportes, el conductor perdió el control del volante. No sabemos si fue una pestañeda, falla mecánica o el estado de la carretera, pero la unidad terminó saliéndose de la cinta asfáltica y volcándose sobre su costado. Imaginen el hecho de despertar de los pasajeros entre golpes, entre el ruido, entre la oscuridad. La crisis nerviosa fue generalizada. Aunque todavía no hay una cifra oficial cerrada de lesionados, los reportes, hablan de varios heridos. La movilización de los cuerpos de emergencia fue intensa. Primero llegaron los paramédicos locales, pero la situación los rebasó y tuvieron que dar varias vueltas. Luego se sumaron ambulancias de la Cruz Roja y hasta de la Asociación Cañera. Pero aquí hay que reconocer el trabajo de estos grupos de rescate porque operan en zonas donde a veces la señal de celular es mala y las distancias son largas. Llegar rápido a ese punto de la carretera Pánuco-Tempoal no es sencillo y sin embargo lograron sacar a la gente y trasladarla para recibir atención médica. La prioridad fue vaciar el autobús y asegurar a los heridos. Pero lo que inquieta mucho es la frecuencia con la que estamos viendo esto. En menos de 48 horas hemos tenido 2 accidentes graves de autobuses en la región geográfica del norte del estado y sus conexiones con la Huasteca. Es inevitable preguntarse qué está pasando con las revisiones mecánicas o con los descansos de los choferes en esta temporada alta, donde las corridas se multiplican para cubrir la demanda, o también con el propio estado de las carreteras. Las autoridades de transporte y la Guardia Nacional van a tener que meter lupa en esta situación porque no es normal que los autobuses se estén saliendo del camino con esta facilidad. Las carreteras del norte de Veracruz tienen fama de ser complicadas, sí, y lo que hay que checar también es la responsabilidad de las líneas, el hecho de garantizar que sus unidades y sus operadores estén al 100% para transitar por ahí. Afortunadamente, en este caso de Pánuco, no estamos reportando hasta ahora una cifra de fallecidos como en el caso anterior, pero el susto nadie se los quita. La recomendación es muy clara. Si van a viajar en autobús, exijan seguridad. Usen el cinturón si lo hay y manténganse alertas porque las carreteras del norte están cobrando una factura muy alta en estas vacaciones. Noticias locales. Prensa veracruzana bajo fuego legal. A ver, amigos, pongan mucha atención a esto porque lo que acaba de ocurrir en Veracruz justo en vísperas de Navidad es uno de esos casos que nos obliga a levantar la ceja y mirar con lupa lo que está pasando entre la prensa y las autoridades. No es un asunto menor, estamos hablando de una detención que ha sacudido al gremio periodístico en el sur del país. Mañana de 24 de diciembre, un momento donde la mayoría está pensando en la cena familiar y en Coatzacoalcos se despliega un operativo para detener a un reportero de la fuente policíaca. Pero lo que realmente llama la atención aquí no es solo la detención, sino el calibre y la gravedad de las acusaciones que la autoridad está poniendo sobre la mesa. El protagonista de esta historia es Rafael, a quien muchos en la zona conocen como La Fita. Si ustedes viven en Coatzacoalcos o siguen las noticias del sur de Veracruz, seguramente ubican su trabajo. Lleva más de 10 años cubriendo la nota roja, esos temas difíciles, incómodos y rasposos que suceden en la calle. Su detención no fue discreta. Ocurrió a plena luz del día cerca de una tienda de conveniencia en la colonia Benito Juárez Norte, y aquí es donde el tema se pone sumamente denso y hay que ser muy precisos en esta situación. La Fiscalía General del Estado no lo detuvo por una falta administrativa cualquiera. Las carpetas de investigación mencionan cargos de máxima severidad. Estamos hablando de señalamientos que tienen que ver con la seguridad del Estado y con generar una conmoción pública extrema. Las autoridades sostienen que hubo acciones contra las instituciones, una narrativa legal muy pesada. Por supuesto, esto ha generado un debate inmediato sobre la delgada línea que existe en zonas de alta complejidad. La autoridad judicial no titubeó. Un juez dictó prisión preventiva oficiosa y esto significa que mientras se averigua qué es verdad y qué no, o mientras se desahogan las pruebas, Rafael tendrá que llevar su proceso privado de la libertad. La audiencia continuará el 30 de diciembre y ahí
veremos qué tan sólidos son los argumentos de la Fiscalía. Pero, ¿qué dicen los defensores de la prensa? Aquí entra la otra versión. La organización Artículo 19, que se dedica a defender la libertad de expresión, lanzó una alerta inmediata. Para ellos, la lectura es muy distinta. Advierten que se podría estar utilizando el aparato de justicia para presionar la labor informativa. Piden básicamente que no se confunda el trabajo de reportear con ser parte de los problemas de seguridad. Y hay que entender el contexto de quién es la Fita. Ha trabajado para varios medios locales y ahora tiene su propia plataforma. Su estilo es estar en el lugar de los hechos, transmitiendo en vivo desde donde ocurren los percances o los operativos. Esa cercanía con los eventos de riesgo es precisamente lo que hoy está bajo el escrutinio de la autoridad, que lo acusa de cruzar la raya y favorecer situaciones irregulares. Pero lo que inquieta a muchos colegas es el precedente. Cuando se usan figuras legales tan extremas, casi equiparables a amenazas contra la seguridad nacional, contra un comunicador, la pregunta lógica es si estamos ante un caso aislado con pruebas contundentes o ante un mensaje de advertencia para el resto del gremio. En Veracruz, ejercer el periodismo siempre ha sido caminar sobre terreno minado, pero el caso apenas comienza y las versiones están totalmente encontradas. Por un lado, una autoridad que asegura estar protegiendo a las instituciones y por el otro, organismos internacionales que ven una persecución. Nos toca estar muy pendientes porque el desenlace de esto definirá mucho sobre cómo se puede o no informar en las zonas más calientes del país. Noticias locales. La ley es pareja, según Nale. A ver, esto que pasó en Veracruz no es cualquier cosa y hay que leerlo con lupa porque marca un precedente importante en la relación entre el poder y la prensa. Hay un tema que trae inquieto a medio gremio periodístico y tiene que ver con la detención de un comunicador en la zona sur, específicamente en Coatzacoalcos. Pero lo que vamos a analizar aquí no es el expediente judicial, sino la respuesta política y el mensaje que manda la gobernadora Rocío Nale ante un hecho inevitablemente que genera ruido mediático y político. Sí. Lo que sí es importante señalar es algo. Para la ley todos somos iguales, periodistas, reporteros, profesionistas, sí, carpinteros, lo que seamos. Sí. Para la ley todos somos iguales. Vamos por partes. La detención de este periodista ha generado una ola de comentarios y versiones encontradas. No estamos hablando de un arresto rutinario, sino de un caso que involucra señalamientos de muy alto calibre. Y aquí es donde la narrativa se pone interesante, porque mientras en redes y grupos de periodistas se encendieron las alertas, la respuesta oficial desde el Palacio de Gobierno no fue de conciliación absoluta, sino de firmeza institucional. Y ojo con esto, porque la palabra y las palabras importan. La gobernadora Rocío Nale salió a dar cara y soltó una frase que resume toda su postura frente a este caso. La ley es pareja para todos. Dicho en corto, el mensaje es que tener una credencial de prensa, un micrófono o una columna no otorga inmunidad ni un fuero especial ante investigaciones judiciales. Es una declaración fuerte porque traza una línea divisoria muy clara entre el ejercicio de la libertad de expresión y las responsabilidades ciudadanas ante la ley. Y aquí hay algo clave que no podemos perder de vista. La gobernadora fue muy insistente en separar el oficio del hecho juzgado. Rechazó categóricamente que esto se trate de un ataque a la libertad de ideas o a una censura. Según su visión, en Veracruz cualquiera puede hablar, criticar y decir lo que quiera, incluso con severidad hacia su gobierno. Pero cuando entramos al terreno de las leyes y los códigos penales, la regla cambia por completo. Y ahí, según la versión oficial, no importan las profesiones, sino los hechos. Ahora, el contexto de la detención es lo que añade tensión al asunto. Se habla de la participación de fuerzas federales y de cargos sumamente delicados que tocan fibras sensibles de la seguridad pública e institucional. No estamos ante una falta administrativa menor. El despliegue y la gravedad de las imputaciones sugieren que las autoridades tienen elementos que consideran sólidos. Por eso la gobernadora pide esperar a que la fiscalía informe y sobre todo
que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia. Es interesante notar cómo se manejan las crisis, porque Rocío Nale deriva la responsabilidad de los detalles técnicos a la Fiscalía, evitando convertirse ella en la vocera del caso judicial, pero sí marcando la pauta política, al mencionar que incluso hubo apoyo de instancias federales de defensa y pues se deja entrever la magnitud del caso. No es un tema local menor, es un asunto que escaló y que requirió una operación mayor. Por supuesto, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas ya entró al quite con acompañamiento legal, lo cual es parte del protocolo, pero el ambiente que queda es de mucha expectativa. La defensa tendrá que hacer su trabajo y la Fiscalía el suyo. Y lo que queda en el aire es la sensación de que las reglas del juego están siendo aplicadas con un rigor que no admite excepciones, sea quien sea el señalado. Al final del día, este caso servirá como termómetro para medir la temperatura entre la prensa y el nuevo gobierno estatal. La frase de "la ley es pareja" suena bien en el discurso, pero su aplicación en el terreno real siempre termina siendo compleja y polémica. Habrá que estar muy atentos a cómo evoluciona este proceso, porque en política la forma es fondo.